Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. En el nombre de Allah, el misericordioso, el compasivo, damos las gracias infinitas a Allah y pedimos paz y bendiciones por nuestro profeta Muhammad, su familia, sus compañeros y todos aquellos que sigan su guía hasta el día de su final. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas. Buenas noches a todos. Eh, Les pido disculpas por un poco de demora, eh, pero inshallah vamos a comenzar. Como saben, ¿quién es Jesús según nosotros los musulmanes? ¿No? Eh, pues el profeta Jesús, que la pasó con él, como Allah subhanahu wa ta'ala nos dice en el Corán, que es la primera fuente que a través de la cual podemos saber primero acerca de Dios, acerca de los ángeles, acerca de lo que nosotros no hemos visto y no podemos ver, ¿no? Lo que tiene que ver, obviamente, con la revelación, profetas, mensajeros, libros, etcétera, ¿no? La otra vida, etcétera. Entonces, nadie puede decirnos quién es Jesús más que Dios mismo, porque Él es el creador de todos nosotros, ¿no? Nadie puede decirnos quién es Jesús, porque Dios es el que sabe, ¿no?, acerca de Jesús, es el que lo ha creado, es el que fue quien lo envió como profeta y mensajero y quien le reveló su palabra y que nosotros no estuvimos en su, con el profeta Jesús para conocerlo, ¿no? O ver cómo es, o lo que hace, etcétera. Así que, primeramente, la información que nosotros buscamos acerca del profeta Jesús, que la pasa con él, únicamente la podemos encontrar en las palabras del Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿no? De manera confiable y fidedigna, ¿no? Bien, entonces en el Corán encontramos que Allah subhanahu wa ta'ala en la tercera sura nos habla no solamente de Jesús, sino también nos habla de sus abuelos. El profeta Jesús, como sabemos, tiene solo abuelos por parte de la mamá. No tiene por parte de la papá porque no tiene papá, ¿no? Como vamos a ver inshallah. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala en esta sura de Ali Imran, Allah habla eh, de la mamá de María, ¿no? De Imran, que eh, eran, o sea, que fueron escogidos, que fueron elegidos por Allah subhanahu wa ta'ala. O sea, que fueron elegidos por Allah subhanahu wa ta'ala, entre toda la humanidad, ¿no? Como otros, ¿ya? Eh, y Allah subhanahu wa ta'ala también nos, nos dice en esta sura sobre María, que la paseo con ella, que la mamá de María cuando estaba embarazada, ella pensaba que tiene un varón, pero al final salió una mujer, ¿no? Y ella quería como dedicarlo para el servicio del templo y hizo esta promesa a Dios. Entonces, cuando salió mujer, igual Dios la aceptó. Y María, que la pasó, o sea, con ella, era una mujer virtuosa, era una mujer piadosa. Y de María salió el profeta Jesús, que la pasó con él. El nacimiento del profeta Jesús sí fue milagroso. El profeta Jesús no es hijo de Dios. No hay ningún eh, punto de comparación entre Jesús y Dios. Jesús es un ser humano. Dios no es un ser humano. Jesús estaba aquí en la tierra, vivía en la tierra, pero Dios está arriba en su trono, ¿no? Eh, Jesús sí ha sido visto por la gente, pero Dios nadie lo ha visto como es.
¿no? Jesús, según los católicos que creen que es hijo de Dios, murió, pero Dios no muere. Dios es inmortal. Dios es el viviente eterno, el inmortal. Jesús sí es un ser, ¿no? Que tiene un inicio y que tiene un fin. Jesús come, bebe, duerme, o sea, tiene esas necesidades, Dios no. Entonces, es, estos argumentos y otros más, o sea, o estos ejemplos y otros más, no nos indican, no nos enseñan ningún punto de comparación entre Jesús y Dios. Entonces, ¿dónde está, dónde está que Jesús es hijo de Dios? Si tú, si yo, nuestros hijos, sí, pues son seres humanos como nosotros, ¿no? Que tienen cabeza, tienen manos, tienen pies. Eh, eh, o sea, en la mayoría de los casos nos parecen a nosotros, nos parecen a nosotros, ¿no? Al papá o a la mamá o a ambos o de cada uno un poco, ¿no? Eh, o sea, comen como nosotros comemos, beben como nosotros bebemos, duermen como nosotros, etcétera. Hay muchos puntos de comparación, pero entre Jesús y Dios no hay, no hay. Es como eh, si tienes tu celular, ¿lo puedes tener como hijo o no? Imposible, o sea, el celular es celular, es una cosa, ¿no? No habla, o sea, no responde ni nada. Igual, Dios es Dios, es el creador de todas esas cosas, ¿no? Es el creador del universo, de todos los seres humanos, de lo que hay en este universo. Es el magnífico, es el más grande. ¿Cómo puede tener a una creación muy, muy chiquita, ¿no? ¿Cómo puede tener ahí Jesús, que es una creación muy, muy pequeña en comparación con todo lo que Dios ha creado? ¿Cómo lo puede tener como hijo? No tiene ni por qué, no tiene lógica, no tiene razón. Y Allah subhanahu wa ta'ala nos da un ejemplo claro, ¿no? En el Corán y nos dice que el ejemplo de, eh, de Jesús en la creación, o sea, en la creación, es como el ejemplo de Adán, que cuando decreté crearlo, o sea, dije, sé y fue, nada más, ¿no? ¿Acaso no los católicos, los musulmanes, de todos los seres humanos, no creemos que Adán fue creado sin papás? Sí, eso lo creemos todos, ¿no? Entonces, ¿acaso el que, quién lo ha creado? Dios. ¿Acaso eh, Dios, el que ha creado a Adán sin padres, no puede crear a Jesús de madre nomás? Sí. ¿Cuál es el más difícil? ¿La creación de Adán o la creación de Jesús? La de Adán fue la más difícil. Bueno, no fue, perdón, sino es, según nosotros, es la más difícil. Allah subhanahu wa ta'ala puede con todo. Solo, o sea, lo que él desea decretar o quiere decretar, dice, sé y fue, nada más, porque él tiene poder sobre todas esas cosas. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos da un ejemplo y ya, que el ejemplo de Jesús en la creación es como el ejemplo de Adán. Cuando decretó crearlo, dijo, sé y fue. El nacimiento del profeta Jesús fue milagroso. Como fue milagroso en la creación digamos, de Adán, de Eva, ¿no? Que salió de la costilla de Adán, ¿no? Todos sabemos esto, creemos en esto, ¿no? Eh, etcétera, ¿no?
Entonces, esto es fácil para Dios. Es fácil para Dios. Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, si me permite, y narra a Muhammad la historia de María que se menciona en el libro del Corán, cuando se apartó de su familia para retirarse a un lugar al este, y puso un velo para apartarse de la vista mientras adoraba a Dios, de los hombres de su pueblo. Entonces le enviamos nuestro espíritu, el ángel Gabriel, quien se le presentó con forma humana. Ella dijo, me refugio de ti en el clemente si es que temes a Allah. Le dijo, soy el enviado de tu Señor para agraciarte con un hijo puro. Ella dijo, ¿cómo he de tener un hijo si no me ha tocado ningún hombre? Ni soy una indecente. Así será, le respondió, pues tu Señor dice, ello es fácil para mí, y lo convertiremos en un signo para la humanidad y una misericordia. Es un asunto decidido. Entonces, así Allah subhanahu wa ta'ala lo hizo, así Allah subhanahu wa ta'ala, digamos, lo quiso, ¿no? Y el, eh, ella, pues, entonces, en el momento de- de dar a luz, pues, se apartó, digamos, de la gente en un lugar y dio a luz y como milagros, ¿no? El primer milagro del profeta Jesús era hablar a la gente desde la cuna, o sea, siendo bebé, ¿no? María que la pasó con él cuando volvió al pueblo, ¿no? Con el profeta Jesús en sus manos, ¿no? La gente, ay María, o sea, te conocemos, no estás casada, ¿no? Entonces comenzaron a acusarla, ¿no? A pensar mal. Entonces, en ese momento, Jesús habló. En este momento, Jesús habló. Eh, Por eso Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, cuando Dios dijo a Jesús, oh Jesús, hijo de María, recuerda la gracia que les concedí a ti y a tu madre cuando te di fuerzas mediante el Espíritu Santo. Y hablaste a la gente estando en la cuna. Y de adulto te enseñé la sabiduría, la Torá y el Evangelio, ¿no? Entonces, Jesús, que la pasé con él siendo bebé, dijo a la gente que yo soy siervo de Dios, que Dios me concedió el libro y la sabiduría, ¿no? Es que soy un mensajero para los hijos de Israel, ¿no? Para enseñarles el libro, ¿no? Entonces, desde aquel momento la gente no, bueno, vieron un milagro y no, eh, ya no dijeron algo más, no dijeron, o sea, nada más. Entonces, y también entre los milagros que tenía el profeta Jesús, porque los profetas son apoyados por Allah subhanahu wa ta'ala con los milagros, ¿no? Para ser, digamos, eh, para que la gente creyera que ellos sí son profetas y mensajeros, sí son seres humanos, pero hacen cosas fuera de la de la normalidad, ¿no? Por ejemplo, aquí Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán menciona los milagros que el profeta Jesús hacía y dice, y cuando hiciste con arcilla la forma de un pájaro, con mi anuencia, dice, con mi permiso, ¿no? Eh, y luego soplaste sobre él y se convirtió en un pájaro con mi permiso. Y curaste al ciego de nacimiento con mi permiso. Y curaste al leproso y resucitaste a los muertos con mi permiso. Y te protegí de los hijos de Israel cuando te presentaste ante ellos con evidencias. Los incrédulos de entre ellos dijeron, esto no es más que magia evidente, ¿no? Entonces, estos fueron milagros también. O sea, quién de la gente puede hacer con arcilla la forma de un pájaro y soplar
sobre él y se convierte en un pájaro, ¿no? ¿Quién puede curar a un ciego de nacimiento? ¿Quién puede curar al leproso? ¿No? ¿Quién puede resucitar a los muertos? Nadie. Pero al ver que el profeta lo hace y el profeta no busca con eso un beneficio propio, no, no dice que ya, si yo resucito a tu papá que está muerto, me vas a dar tanto. No, sino lo que dice es otra cosa, es adorar solo a Dios. Y si la gente adora a Dios, el profeta no tiene ningún beneficio, o sea, materialmente no tiene ningún beneficio, ¿ya? No tiene ningún beneficio propio. Entonces, o sea, por eso fueron creídos, fueron creídos, tanto por los milagros como también por el tipo de mensaje que ellos transmitían, que, o sea, no buscan a través del mensaje que transmiten, no buscan un beneficio propio, sino buscan el beneficio de la gente misma, ¿no? Y que lo que tiene que hacer la gente es a Dios, no al profeta, es a Dios. Bien. El profeta Jesús, que la paz con él, es, es un ser humano, o sea, con cabeza, como nosotros, eh, porque es hijo de María, y que fue profeta y mensajero, que recibió la palabra de Dios y que la transmitió, ¿no? Y que después fue elevado al cielo con carne y hueso, ¿no? Porque lo iban a matar y Allah subhanahu wa ta'ala le informó esto. Entonces, quién fue crucificado? No fue Jesús, fue otra persona y la gente creía que era Jesús, pero no era Jesús, ¿no? No era Jesús. ¿Qué la pasa con él? Eh, bueno, a ver, supongamos que era Jesús y la gente cree que era hijo de Dios. ¿Cómo puede ser que Dios permite la muerte de su hijo sin protegerlo, sin defenderlo? ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, que supuestamente Dios es el Todopoderoso, etcétera, no pudo defenderse, no pudo salvarse, no pudo protegerse? ¿No? ¿Cómo puede ser que Dios, que para perdonar los pecados de la gente, o sea, eh, sacrifica a su Hijo? ¿Cómo puede ser? ¿Acaso Dios no tiene otra forma, otra manera? ¿No? O sea, sin la necesidad de eh, este eh, de la muerte de Jesús, sin la necesidad de, eh, o sea, derrame de sangre, derramar sangre, ¿no? Sin la necesidad de esos actos violentos, sí puede, si Él puede con todo, ¿no? Sí puede, ¿no? Entonces, eso no tiene lógica tampoco. Eso no tiene lógica. Y además, ¿dónde está la justicia? Si Jesús muere por nuestros pecados, nosotros los pecadores, que cometemos pecados y pecados que hacemos daño a la gente sufre por nosotros, la gente, eh, o sea, se afecta por lo que nosotros hacemos, robamos de repente, matamos, y de ahí digo que Jesús murió por mis pecados. ¿Dónde está la justicia que esperan los que fueron afectados? ¿Dónde está la justicia? ¿No? Entonces, si al culpable ya, digamos, sus pecados le fueron perdonados, ¿dónde está la justicia de los pobres, de la familia, o sea, de las personas que fueron robadas?
¿no? O de las personas que fueron asesinadas y también de sus familiares. ¿Dónde está la justicia si Dios es justo? O si Dios es el justo. Entonces, no tiene lógica, o sea, en ningún aspecto, o desde ningún aspecto. No tiene lógica ni razón. Entonces, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán que Jesús, que la paz con él, es hijo de María, es un profeta y mensajero para los hijos de Israel, ¿no? Y lo que él transmitía era: adoren a Dios, que es mi Señor, que es su Señor y el mío. Como aquí dice, eh, Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán, en el capítulo 5, aleya 72, son incrédulos los que dicen Dios es el Mesías, el hijo de María. El mismo Mesías dijo: oh hijos de Israel, adoren a Dios, pues Él es su Señor de ustedes y el mío, y quien atribuya copartícipes a Dios, Él le vedará el paraíso, y su morada será el infierno. Los inicuos jamás tendrán auxiliadores. Y también dice Dios: son incrédulos quienes dicen Dios es parte de una Trinidad, no hay más que una sola divinidad. Y si no desisten de lo que dicen, un castigo doloroso azotará a quienes, por decir esto, han caído en la incredulidad. ¿Acaso no van a arrepentirse y pedir perdón a Dios? Dios es absolvedor, misericordioso. Subhanallah. Dios los llama, subhanallah, y dice, a pesar de que eh, se comportaron mal con Dios, igual Dios los llama, y le dice: ¿acaso no van a arrepentir? ¿Acaso no van a arrepentirse y pedir perdón a Dios? Dios, y dice, Dios es absolvedor, misericordioso, que puede perdonarlos. Ah, no. Dice también Dios: el Mesías, hijo de María, es solo un mensajero, igual que los otros mensajeros que le precedieron. Y su madre fue una fiel y veraz creyente. Ambos comían alimentos. Miren el ejemplo que Allah subhanahu wa ta'ala nos pone. Ambos comían alimentos, o sea, que necesitan. Si no comen, mueren, ¿no? Ambos, los dos, que no son dioses, que no necesitan comer, que no son esto, sino ambos comían alimentos, o sea, como el resto de la humanidad. Observa cómo les explicamos las evidencias y observa cómo, a pesar de esto, se desvían. Subhanallah. Pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos mantenga firmes, que no permita que seamos o que nos desviemos. El profeta Jesús, que la pasó con él, nunca dijo que adórenme a mí o pídanme a mí o tómenme a mí como un medio o intermediario, perdón, entre ustedes y Dios, sino siempre eh, la orientación o el mensaje siempre decía que entre tú y Dios, entre tú y Dios, ¿no? Entre el creyente, entre el ser humano y Dios. También nosotros, los musulmanes, creemos que el profeta Jesús, que la pasó con él, volverá a la tierra. Una de las señales mayores del fin del mundo es el regreso de Jesús a la tierra, ¿no? Que eh, este, o sea, combatirá al, al anticristo, ¿no? Junto con los musulmanes. Y después, o sea, y el profeta Jesús, eh, eh, ¿cómo se llama? Que romperá la cruz, ¿no? Y habrá prosperidad
en su tiempo y pues él seguirá el Corán y las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y después morirá como todos, o sea, como todos morimos y será enterrado, ¿no? Por los musulmanes. Entonces, eh, este es Jesús, que la pasó con él en el Islam, un gran profeta y mensajero, uno de los 5 profetas con una, con un nivel alto, entre ellos el profeta Jesús que le pasó con él, el penúltimo profeta y mensajero, el único profeta que volverá a la tierra, ¿no? Y que morirá, bueno, por primera vez y que será enterrado. Le pido a Allah subhanahu wa ta'ala que nos conceda el amor hacia Dios, hacia el profeta Jesús, todos los profetas y mensajeros, y hacia el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el último profeta y mensajero de Allah, que sustituye y abroga a los profetas y mensajeros anteriores. Allahumma amin. Y gracias por su atención. Y inshallah pasamos a las preguntas por si tienen al respecto. Barakallahu fikum.